En este ejercicio se nos pide hallar el valor del ángulo X, pero primero veamos que tenemos el cuadrilátero ABCD y dentro de él podemos hacer una completación de ángulos internos. Así, por ejemplo, en el triángulo ABD, como ya tenemos 100 grados por un lado y 50 por otro, simplemente completamos 180 en el ángulo BAD con 30 grados aquí. Lo mismo podemos hacer en el triángulo BCD. Tenemos 80 grados sobre el ángulo DBC y 30 sobre el triángulo BDC. Como tenemos 80 y 30, para completar los 180 nos hacen falta 70 grados en BCD. Ahora podemos construir un triángulo equilátero, esto partiendo desde el vértice A un punto exterior E del ejercicio y conectando E con D, de manera que el triángulo AED formado sea equilátero. Por lo tanto, los tres lados le podemos dar bolita azul. Y como los ángulos internos de un triángulo equilátero son 60, 60 y 60, podemos completar 60 grados en el ángulo EAD. Como ya tenemos 30, agregamos 30 grados más. En AED podemos poner los 60 grados y asimismo en EDA. Ahora, fijémonos que podemos hacer una completación de ángulos internos en uno de los triángulos que se ha formado. Tenemos 60 grados y 30. Completamos con 90. Y podemos llamar F al punto de intersección de los segmentos ED con AB. Y podemos conectar E con B. Ahora, hecho esto, fijémonos que el ángulo AFE vale 90 grados. Y por opuesto por el vértice y por completación del ángulo llano, podemos concluir que los tres ángulos alrededor también deben ser 90. 90, 90, 90 y 90. Ahora, como el segmento AB es bisectriz del triángulo equilátero AED, podemos concluir que EF es congruente con FD. Asimismo, FB es un cateto común a los triángulos EFB y BFD. Por lo tanto, los triángulos EFB y BFD son congruentes. Como el ángulo FBD es 50 grados, entonces el ángulo FBE también debe ser 50 grados. Y como en el ángulo ADB de los 100 grados tomamos 60, completamos con 40. Ahora, en el ángulo FEB también debe ser 40 grados. Entonces, ahora fijémonos que alrededor del punto B tenemos 180 grados, 50, 50 y 80. Por lo tanto, los puntos EBC son colineales, es decir, forman una línea recta, pertenecen a una misma recta. Ahora, vemos que se ha formado el triángulo DEC y tiene ángulos 40, 70 y 70. Por lo tanto, como el segmento ED vale puntito azul, el segmento EC también vale puntito azul. Y se ha formado un nuevo triángulo isósceles, el triángulo EAC. El lado EA vale puntito azul y el lado EC también vale puntito azul. Como sabemos que el ángulo comprendido entre este par de lados es 60 más 40, podemos hallar el par de ángulos faltantes. Decimos, el ángulo EAC, que es igual a SA, es igual a 180 grados menos 100 grados dividido por 2, lo que nos da 40 grados. Y ponemos entonces en SA 40 grados. Ahora, en el triángulo BCM podemos hacer la completación de los 180 grados. Como ya tenemos 80 por un lado y 40 por otro, X debe ser igual a 180 menos los 120 que ya tenemos. Y es igual a 60 grados. Gracias.